Para ello nos acompaña también desde Quito Pedro Granja, máster en Criminología en la Universidad de Bolonia, Italia. Es director del Observatorio de Derechos Humanos en Ecuador. Reiteramos, nos acompaña desde Quito. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Les mando un enorme saludo. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Vemos que las demandas de la organización indígena, campesina, social, por la que comenzó hace 15 días este paro nacional, es inamovible, se mantienen sobre este cara a cara con el gobierno. ¿Cómo has visto esta jornada cuando vemos además que Leonidas Issa y todas las organizaciones que han hablado de allí no se mueven? Hay un proceso para la destitución del presidente de la República que se inició el día sábado en medio de este grave conflicto social en la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República, teniendo la obligación de presentarse personalmente, no lo hizo. Mandó un abogado para que se ponga a leer que estamos prácticamente en el país de las maravillas, ¿no? Una falta de respeto a todo un país cuando el día anterior, el día viernes, el propio presidente de la República sí estaba en condiciones para ordenar una brutal masacre del pueblo indígena en la capital de la República. 5 personas murieron, 5 personas perdieron la vida en esta jornada realmente triste, y el sufrimiento de estudiantes, de obreros, de indígenas, no causó una reacción moral ni política en los más beneficiados. Por el contrario, las élites celebraban junto a la policía en la famosa Avenida de los Chiris. Algo realmente espeluznante. Celebraban en medio de la sangre de gente pobre, de gente débil. Lo más triste de todo es que esto no disparó ninguna reacción política e institucional por parte del presidente Lasso. El mismo presidente tampoco se ha presentado hoy a una de las jornadas de diálogo que le son exigidas por el país entero. El país todo quiere una solución a este conflicto, pero estamos con un presidente que está enterrado en un cuartel militar, que hace más de un año no ejecuta ningún acto de gobierno, no tiene ninguna política pública para resolver el problema sanitario y se atreve a decir que en el Ecuador no hay conmoción social. Hace poco, es importante que lo sepa toda América Latina a través de Telesur, un médico estuvo operando a una persona en una cirugía de alto riesgo con el foco, con la luz de su teléfono móvil, de su teléfono celular. ¿Por qué? Porque en los hospitales ni siquiera eso existe. No hay sutura, no hay hilos para sutura, no hay paracetamol, no hay medicamentos para niños con enfermedades catastróficas. Tenemos 93.000 jóvenes que se quedaron sin cupo en la universidad, con un gobierno que prometió absolutamente todo lo contrario. Las carreteras parecen las carreteras de Bagdad en época de guerra. Es realmente triste lo que sucede en el país cuando más del 27% de los niños sufren desnutrición crónica, frente a un gobierno que a todas luces termina beneficiando solamente a las transnacionales y que es un peón de la embajada norteamericana. Sí, con todo esto que nos dices, Pedro, bueno, y de alguna manera, dicho desde la perspectiva de los movimientos sociales, todo esto, este abandono estatal, este además recorrido del presidente Guillermo Lasso, que trae además de Lenín Moreno, se encuentra en estos 10 puntos. Lo que llama la atención es que quien está allí fungiendo como representante del Estado, que es el ministro de Gobierno, no dice absolutamente nada acerca de ello. Lo que está pidiendo es que se levante la paralización en las vías. Lo que está pidiendo prácticamente es que las organizaciones sociales e indígenas levanten el paro nacional. Sí, ellos quieren que la protesta sea como ellos quieren que sea. Es decir, que salgamos todos agarraditos de las manos con una camiseta norteamericana y que gritemos ¡viva la banca! ¡Viva Lasso! Porque de lo contrario, si tú piensas, si tú protestas, si tú no quieres morirte de hambre, inmediatamente funciona el sistema binario, ¿no? Es decir, todo aquel que se niega a ser sometido pasa a ser correísta, pasa a ser marxista, pasa a ser socialista, ¿ok? Y ellos dicen que esa sería una subcategoría, ¿no? Que no seríamos humanos si pensamos de esta manera. Y por otro lado está el pensamiento de ellos, que son el progreso, que son la paz, que son los católicos, los pro vida, ¿no? Son tan pro vida que ayer se la pasaron encerrados en las iglesias, pero hoy ya están pidiendo nuevamente un exterminio masivo
de personas a las que no las consideran nunca un sujeto pensante, sino un objeto que debe ser pensado, pensado para su placer. Mira, llegan al extremo las élites fundamentalmente quiteñas, individuos racistas, pero que además se casan, son el resultado de matrimonios entre primos, ¿no? Por lo tanto son muchísimos idiotas, que terminan diciendo que Isa no es el dirigente que el movimiento indígena necesita, sino es otro que dice que viva el garrote, que viva la pobreza y que es una cuestión prácticamente natural, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel llegan. Yo pienso que esta jornada de diálogo, mira, solamente hay dos formas de solucionar este conflicto, y no lo digo yo, lo dice el profesor Zaffaroni. Cuando los conflictos sociales son de tan hondo calado como este, en el que se está jugando la defensa de la vida de niños que están enfermos, la defensa de la vida de padres de familia que no tienen que darles de comer a sus hijos, frente a un gobierno con una política neoliberal fracasada pero puesta en marcha, que incita al confort, al egoísmo, a la creación en serio de una mentalidad de consumo. Y las únicas soluciones son o sentarnos a conversar y resolverlo esto con las coordenadas democráticas de una verdadera sociedad incluyente, o el exterminio. Y me parece que el presidente Lasso está convencido de que la solución será militar. Con lo cual, América Latina tiene que saber que estamos ante un potencial genocidio, que lo venimos denunciando hace varias semanas, antes incluso de que esto comience. Quien nos está gobernando actualmente sí, en el muy Ecuador grave esto que es un dices. tipo que ha perdido ha perdido la razón. Sí, porque es no comprender o no saber leer o está muy mal asesorado el presidente Guillermo Lasso ante toda esta situación tan evidente en el país y ver cómo ha actuado. Bien recordaba las 5 personas que han muerto, las decenas de heridos, de personas detenidas. El fin de semana además denunciaban organizaciones de derechos humanos, no lo dirás. Hay niños con perdigones en el cuerpo, ¿ah? Sí. Hay niños 7 indígenas personas con perdigones en el cuerpo. desaparecidas, Pedro. Al fin de semana esa era la cifra. No sé si tienes una cifra distinta de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Sí, mira, aquí hay que dejarlo claro, ¿no? Los medios de comunicación en el Ecuador, los grandes medios de comunicación, tienen serios intereses, son el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque tienen a los hijos de ellos en embajadas, en consulados. Para eso ha servido el gobierno de Guillermo Lasso, para repartirse el país como piñata entre los mismos de siempre. Mira, Lasso dice que la culpa es del pasado. Él es el pasado. Él fue ministro en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que traicionó a la mayoría de gente que creyó que él era un proceso distinto, un proceso incluyente. Él después fue ministro del gobierno de Yamil Mahuad, del gobierno del privado bancario. Pero además, también fue gobernador del Guayas, cuando era bastante joven. ¿Y sabes lo que decía? Había un paro médico en esos días, ¿no? Y dijo, a los médicos hay que meterles garrote para ponerlos a trabajar. Entonces, él no puede representar el cambio. Las élites representan lo que siempre hemos tenido, gobiernos de exclusión, de miseria, de hambre. Nosotros le advertimos a la ciudadanía ecuatoriana que no tomar una decisión frente al advenimiento de la extrema derecha nos iba a pasar una gran factura, y lamentablemente lo estamos viviendo ahora. Ahora bien, claro, porque pero ese es el punto. Además, esa fue la decisión hace un año, un poco más de un año, del gobierno, del pueblo ecuatoriano, y es que en las urnas se escogió de una variedad que podría haber cambiado la historia a Guillermo Lasso. Bien se conocía de dónde venía. Pedro, pero permíteme preguntarte de un punto fundamental. ¿Qué crees que pasará con la Asamblea Nacional y si se puede realmente avanzar en la destitución del presidente Guillermo Lasso? ¿Qué crees que pasará desde este lugar? Es una absoluta pérdida de tiempo. Es ¿Por qué? como un disparo al aire. Allí en la Asamblea Nacional están lacayos de embajadas extranjeras que se ganan la vida a costa de calumniar, a costa de decir estupideces y luego echarle la culpa de sus errores a sus secretarias, porque ni siquiera tienen la hombría de reconocer sus errores. En la Asamblea Nacional están personas con un bajísimo nivel intelectual, con ninguna ideología. Ellos responden a sus propios intereses y nada más. Son gente que no tiene la sensibilidad mínima para entender el sufrimiento de miles de personas. Mira, cuando yo vi lo que le estaban haciendo los militares y los policías el día viernes en la noche, fundamentalmente en Quito, a los indígenas,
Para mí era inmediatamente ver como si fuera mi madre, ¿no? Que la estaban correteando, la golpeaban, la humillaban, le lanzaban perros encima. Y entonces esto te da una simbiosis de indignación, de, de, de tristeza, de melancolía. Pero la Asamblea Nacional del Ecuador está colonizada por lo más rancio de la extrema derecha ecuatoriana y por algunos que son indígenas, que fueron elegidos por indígenas y que están siempre dispuestos a traicionar a su propio pueblo. Me refiero al movimiento Pachacuti. Al movimiento Pachacutic. ¿Crees Sí, sí. que podría aplicarse la muerte cruzada desde el Ejecutivo o crees que el presidente se atrevería a ello? No, yo pienso que la muerte cruzada jamás van a hacerlo porque eso representaría perder sus curules. Y si tú los pones a estos tipos a trabajar de albañiles, a trabajar en metalmecánica, en cualquier cosa decente, ellos no son capaces de hacerlo, no son capaces de hacer ningún trabajo, más que dedicarse a la política. En el Ecuador pasan 40, 50 años dedicados a lo mismo. Por ejemplo, hay uno que fue alcalde de una ciudad durante 40 años. Nunca trabajó como abogado y ahora vive en una mansión en una de las zonas más exclusivas del Ecuador y tiene casas en otras partes. Digo, ¿de dónde sale tanta plata? No, es que la profesión de político es muy buena, prácticamente como la de un narcotraficante. Entonces, yo no creo que vayan a llamar a muerte cruzada y Lazo lo va a hacer menos, porque él sabe que si va a muerte cruzada, eh, de pronto saca el voto de él y el de la mujer, pero nada más. Me parece que Guillermo Lazo en estos momentos es un hombre extraordinariamente solo, muy mal asesorado, nadie de los que lo rodean lo quieren, no puede ser amador nadie, sí temido un poco, pero ahora lo que después de este paro va a salir muy debilitado, porque tendrá que repartir el poder con buena parte de la rancia de burguesía guayaquileña, que generalmente son muy afrentosos, ¿no? Ellos piden mucho para poderlo salvar. Y así andará, ¿no? De tumbo en tumbo. Me parece que la única salida institucional, ¿no? Dentro de la fachada de democracia burguesa que nos queda es la revocatoria del mandato, que, que nos permitiría en un mes recoger más millones de firmas para decirle que se vaya a su casa. Tú estás viendo las calles de Quito, las calles de Guayaquil, de Cuenca, de Puerto Viejo, cómo están, en Macas. Sí. De De que se hecho, va, esta se va, noche nos han ¿sí? informado Pero que en Cuenca hay una movilización, luego convertida en una concentración masiva como hace mucho tiempo no se veía, es lo que nos han contado y de ello esperamos las imágenes. Pedro, con sí, Guayaquil respecto, también, ¿eh? también, con este tema de la revocatoria del mandato, ¿qué se necesita para avanzar en ello, en esa iniciativa? Mira, yo empecé el tema de la revocatoria del mandato con un grupo maravilloso de mujeres, fundamentalmente, de gente de la comunidad de gays, de LGTBI en general, ¿no es cierto? Con gente de los pueblos negros, de los pueblos campesinos, de los pueblos montuyos. Eh, lo que se necesita es tener un verdadero tribunal de la democracia, pero lamentablemente el Consejo Nacional en el Ecuador, te vas a morir de risa, está integrado por un representante de Creo. Le pedimos que se excuse, él no puede conocer el tema si fue propuesto por Guillermo Lazo, y él dice que no es amigo de Guillermo Lazo. Después hay un representante allí del Partido Social Cristiano, un tipo que lo que le dice Jaime Nebot. Y después otro voto importante es el de la misma Diana Tamaín, que está tan cómoda en el caos que prefiere decorarlo, ¿no? En lugar de tratar de dar una salida democrática a este tema. Yo no creo que van a entregar, pero además es importante que tú sepas que cuando el mismo día en que pedí la revocatoria del mandato en Quito, en Guayaquil, a mi padre, que tiene 84 años, lo estaban amenazando de muerte. Y eso no investiga la fiscal general del Ecuador, como tampoco investiga en Papers, como tampoco investiga las muertes de los 5 indígenas en el paro nacional, como tampoco investiga un montón de cosas que involucran al círculo más cercano del presidente de la República, ¿no? Como por ejemplo Pandora Papers. Entonces, cuando tú estás en una situación como esta, te das cuenta de algo. Ser ecuatoriano, y con los más débiles, es estar permanentemente de luto, porque tienes que ver morir a la gente que tú quieres, o estás permanentemente amenazado de muerte, o a merced de las calumnias, de la plata que sí hay para pagarle a la prensa, para pagar a los troll centers, que tienen enormes cantidades de dinero gracias a fondos públicos que son desviados para crear la falsa ilusión de tener un apoyo popular, cuando está claro que las calles están hablando y las calles le están diciendo: no te queremos más, presidente burgués.
Todo eso que nos dices, pues es realmente muy grave y grafica con claridad cuáles son las razones de por qué hay millones y millones de personas en las calles. Teníamos hasta hace solamente unos segundos imágenes en vivo de este cara a cara, de este primer diálogo entre gobierno y representantes del paro. Se han levantado, esperaremos lo que suceda. Para despedirte, Pedro, vemos con respecto a las salidas, ¿cuál podría entonces ser el camino? Porque como están las cosas, veríamos que este paro nacional, que muy bien dijo la CONAIE desde el primer día, será indefinido, así se quedará. No muerte cruzada, revocatorio del mandato complicado porque las instituciones del Estado están cooptadas por el gobierno, además un pliego de peticiones que da cuenta de esas deudas y de producto del abandono del Estado que no se cumplen. ¿Cuál crees que sea la salida? La solución siempre va a ser escuchar al pueblo, escuchar a los mandantes. La solución sería dotar de medicina a los hospitales, darle los herramientas técnicos, médicos y enfermeros y paramédicos, empezar a pagarle la equiparación salarial a los obreros y a los profesores, preocuparse por el estado de las vías, abrir las puertas de las universidades, dejar de gastar la plata en pauta para entregársela a los medios de comunicación, a ciertos periodistas que son realmente la viva imagen del racismo. La solución está en dialogar, escuchar al pueblo y empezar a tener una política pública para atender las necesidades del más débil. El poder es para servir, no para perseguir. Muchísimas gracias. Gracias Pedro por todo ello. Estaremos, como bien decimos, en el servicio informativo también muy pendientes de esta situación, si es que algo sucede con una nueva jornada de este diálogo. Gracias por tu análisis y reflexión. Buenas noches. Adiós.